Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este blog vamos a tratar un tema bastante espinoso. Me refiero nada menos que a la física cuántica y algunas de sus interpretaciones. No me va a dar tiempo a comentar todas las que hay en este vídeo, pero sí que quiero comentar las más importantes, los puntos fuertes y los puntos débiles y por qué hay tantas versiones de unos mismos hechos. Si has escuchado o leído varias veces afirmaciones como que la naturaleza es aleatoria, que es imposible de predecir y que la física cuántica hace cosas muy extrañas, este es tu vídeo para aclarar un poco esas dudas. Y es que hablamos de una rama de la física de la cual físicos muy célebres como Richard Feynman afirmaban que si piensas que la entiendes es que no la has entendido. Yo pretendo hacer de abogado del diablo contra esta afirmación. Aunque se puede empezar a tratar este asunto desde diversos puntos de vista, quiero enfocarme inicialmente en el problema de la luz. A principios del siglo XIX estaba bastante claro que la luz era una onda por algunos de sus fenómenos como la difracción. Si se coge un rayo de luz y se le hace atravesar una rendija muy pequeñita, posteriormente se empieza a expandir como una onda una vez que ha cruzado las rendijas, siempre y cuando la rendija sea comparable al tamaño de una magnitud de las ondas que llamamos longitud de onda. Y esta forma de interpretar la luz como una onda ayudaba en esencia a entender este tipo de fenómenos. Pero las ondas, por su propia definición, son contrarias a las partículas, ya que una partícula se caracteriza por tener una posición y una velocidad en un momento concreto, y por el contrario, las ondas ocupan mucho espacio, no están localizadas en un único lugar y tampoco tienen una única velocidad que se les pueda asignar a todos los puntos de la onda, o no en general. En 1905, sin embargo, Albert Einstein explicó que la luz no podía ser entendida como una onda si se querían explicar algunos fenómenos cuánticos como el efecto fotoeléctrico. En este fenómeno se bombardea un metal con luz. Cuando digo bombardea me refiero a que se hace colisionar un haz de luz contra ese metal y después de este metal son arrancados varios electrones. Pero sucede que la única forma de entender bien este proceso, y próximamente seguramente lo explique con más detalle en otro vídeo, pasa por entender que la luz está formada por partículas y que el fenómeno se produce cuando una de estas partículas de luz individual interactúa con el electrón de un átomo para transferirle su energía y que después el electrón salga despedido fuera del átomo. Entonces tenemos un fenómeno, la difracción, que solo se puede explicar si la luz es una onda, y otro fenómeno, el efecto fotoeléctrico, que solo se puede explicar si la luz es una partícula. Aquí tenemos ya uno de los principales problemas de la física de los átomos. Después llegaron problemas también con los electrones. Pronto se dieron cuenta de que los electrones resultaban muy impredecibles, de tal forma que tú puedes saber que tienes un electrón orbitando a un núcleo atómico, pero no puedes tener ni la más remota idea de dónde estará en un instante concreto ni hacia dónde se esté moviendo. Cuando digo que no puedes tener ni la más remota idea me refiero a con una precisión absoluta. Así que, en cierto sentido, era como que estos electrones se comportaban de forma difusa y no tenían una posición ni una velocidad que fuesen fáciles de calcular como en otros problemas físicos previos. Por ejemplo, los planetas dando una vuelta alrededor del Sol sí que tienen una posición muy fácil de predecir y sí que tienen una velocidad que se puede calcular también muy fácilmente. Pero en el caso del átomo no podemos predecir dónde y cómo se estará moviendo el electrón en cada instante. Esto obedece al famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, que es un principio que precisamente afirma esto, que no se puede medir para una partícula simultáneamente dónde está y cómo se mueve. El principio de Heisenberg no es un problema tecnológico, no es que no seamos nosotros capaces de medir esto con nuestra tecnología actual. Se supone que a nivel fundamental esto es imposible físicamente, en contraposición a tecnológicamente, con lo cual no se espera que en un futuro haya alguna forma de violar este principio, ya que su demostración es independiente de la tecnología de la que se disponga. Con todos estos ingredientes sobre la mesa, a mediados de los años 20, el físico Erwin Schrödinger planteó que todas las partículas se tenían que poder describir como ondas. Ondas que responderían a una ecuación conocida a día de hoy como la ecuación de Schrödinger. Pero no estaba muy claro cómo había que interpretar dichas ondas. El propio Schrödinger, cuando la planteó, pensaba en ella como un fenómeno colectivo que promediaba la interacción entre un sistema de varias partículas, pero no como algo esencial de la naturaleza. Y el físico Max Born, no confundirle con Bohr, aunque sus apellidos se parezcan mucho, planteó que la onda de Schrödinger era en realidad una onda de probabilidades. Que cuando se decía que las partículas se podían representar mediante ondas,
Esas ondas en realidad lo que estaban reflejando era la probabilidad en cada lugar del espacio de que la partícula estuviese en ese sitio concreto. De tal forma que si la onda de un electrón orbitando a un núcleo atómico se podía escribir como una onda esférica con una gran presencia a una cierta distancia concreta del núcleo, lo que había que interpretar era que lo más probable, si uno intentaba localizar al electrón, era que estuviese en esa zona esférica a una cierta distancia concreta del núcleo. Born renunciaba así, por tanto, a poder calcular exactamente la posición y la velocidad de los electrones y decía que la ecuación de Schrödinger no era más que un mecanismo para calcular probabilidades. Te decía cuáles eran las probabilidades de que algo se pudiese medir una vez que fuese observado, pero no te decía qué era lo que estaba sucediendo exactamente mientras tú no podías medir la situación. Y esto iba en contra de toda la línea determinista de la física hasta entonces, ya que hasta este momento se suponía que cualquier teoría física que intentase describir el mundo tenía que poder predecir absolutamente todo, tanto cuando lo estabas observando como cuando no. De hecho, lo habitual en ciencia es intentar desarrollar modelos que expliquen algo que entendemos como realidad, que puede ser quizás un concepto muy abstracto, pero en esencia entendemos como realidad todo aquello que existe en el universo al margen de que nosotros lo conozcamos o no y al margen de que nosotros lo podamos conocer o no. Por ejemplo, aquellos planetas o sistemas estelares tan lejanos de nosotros en el universo que ningún rayo de luz nos ha podido poner en contacto a lo largo de toda la historia cósmica, seguirían siendo realidad, aunque nosotros ni los conozcamos ni podamos seguramente conocerlos nunca. Y como digo, en ciencia, dentro del marco determinista, la idea es que la utilidad principal de la ciencia es describir esta realidad. En el momento en el que decimos que la ecuación de Schrödinger es una onda que solo nos habla de las probabilidades de que detectemos algo sin meterse a analizar más profundamente qué está pasando entre una situación y otra, estamos renunciando a esta idea de conocer la realidad. Solo podemos conocer fragmentos de la realidad cuando estamos observando. Y esto llevó a un gran debate, porque para todos los físicos que eran deterministas era necesario que hubiese una teoría más correcta y más profunda que explicase de dónde salían estas probabilidades, lo cual llevó a Albert Einstein a decir que Dios no debía de jugar a los dados. Llegados a este punto, me gusta aclarar siempre que cuando Einstein dijo esta frase no estaba diciendo que Dios existiese. Einstein, como él mismo declaró muchísimas veces, se declaraba más bien panteísta. Es decir, creía en el Dios de Spinoza, que básicamente es llamarle Dios a la naturaleza y a sus leyes. Pero no se trata de un Dios que esté vigilándonos, que se preocupe por nosotros y demás. Es más bien decir cómo llamo yo a este orden que percibo en la naturaleza y que tanto me fascina. Orden que para alguien panteísta no está provocado por ninguna inteligencia superior, sino que simplemente está ahí. Y todos estos ingredientes fueron el punto de partida para la discusión acerca de la interpretación de los fenómenos cuánticos que tuvo lugar en la conferencia Solvay de 1927 en Copenhague, la famosa reunión de Copenhague en la que se reunieron los físicos teóricos más importantes de la época y de la cual hay una foto muy famosa por internet, que incluso se han molestado en pasarla por inteligencias artificiales para ponerle color. En dicho congreso, la mayoría de los físicos presentes acordaron que la interpretación más adecuada era la de Max Born, es decir, que la física cuántica, la física de las partículas, solo respondía a probabilidades y no tenía mucho sentido pararse a analizar qué realidad había detrás de dichas probabilidades. Una postura a la cual hoy llamamos interpretación de Copenhague de la física cuántica y que es la predominante en el mundo de la física. Lo más habitual, si leéis un libro de divulgación o si leéis cualquier texto técnico, es que se os hable de la física cuántica desde el punto de vista de la interpretación de Copenhague. Una postura que se suele resumir en calcula y calla. Es decir, si las operaciones funcionan siempre que observamos algo, las probabilidades son acordes a la ecuación de Schrödinger y no necesitamos saber nada más para hacer nuestros cálculos, no tiene ningún sentido que nos preguntemos más allá y nos planteemos qué realidad hay detrás de estos cálculos. Y esto enfadó a algunos científicos, en especial voy a centrarme en Albert Einstein y en Erwin Schrödinger. Schrödinger decía que la interpretación de Copenhague tenía que ser puntual y algo temporal porque no era aplicable a contextos muy cotidianos. Por ejemplo, si teníamos una partícula que podía desintegrarse o no y no podíamos saber si se había desintegrado o no hasta que la observásemos a partir del principio de incertidumbre y la interpretación de Copenhague, dicha partícula no estaría ni desintegrada ni entera mientras no la estuviésemos observando.
y si encerrásemos dicha partícula en una caja junto con un gato y no observásemos en ningún momento lo que ha sucedido con la partícula estaría simultáneamente desintegrada y no desintegrada, y por tanto, si la vida del gato dependiese de ello, el gato estaría vivo y muerto. Vivo y muerto simultáneamente. Y Schrödinger planteó esto como una crítica a la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Él decía que problemas como estos implicaban que no podía ser la interpretación final de la naturaleza, aunque matemáticamente funcionase. Porque algo que creo que hay que recalcar es que tanto Einstein como Schrödinger y otros físicos que van en contra de la interpretación de Copenhague en ningún momento dicen que los fenómenos cuánticos observados sean falsos, que las mediciones y los cálculos no funcionen, porque evidentemente saben que funcionan. Ellos no estaban en contra de los fenómenos cuánticos observados ni de los cálculos, ellos estaban en contra a nivel axiomático y como punto de partida conceptual. Entre los años 20 y los años 50, otros físicos como de Broglie y Bohm, y este Bohm no es el Bohr de antes ni tampoco es el Bohr del modelo atómico, llegaron a una interpretación alternativa, la interpretación del modelo de ondas piloto. Dentro de este marco, que por supuesto es contrario al modelo de Copenhague, las partículas tienen posición y velocidades bien definidas, pero a la vez que se propagan, transportan con ellas una onda. Cuando uno interactúa con esa onda, reduce sus efectos, los comprime y eso da lugar a una medición que permite detectar o bien una posición o bien una velocidad con mucha precisión sin poder medir las dos exactamente a la vez. Este modelo de ondas piloto vuelve a ser determinista, pero renuncia a tratar las partículas como objetos puntuales y como estas partículas estarían extendidas en el espacio al transportar ondas, no habría ningún problema con las interacciones a larga distancia. En esta misma época surgiría una de las interpretaciones más locas de la física cuántica que existen, que es la interpretación multiverso de Everett. Lo que Everett planteaba era que estas ondas en realidad estaban representando las distintas posiciones y velocidades que podían tener las partículas en un montón de universos múltiples solapados entre ellos, y que cuando nosotros realizábamos una medición, lo que estábamos haciendo era definir qué posición y qué velocidad tenía esa partícula concretamente en nuestro universo y provocábamos una brecha en el multiverso separando nuestra medición del resto de opciones. La interpretación multiverso mola muchísimo para ciencia ficción, pero yo creo que desde un punto de vista serio no tiene muchísimo más recorrido. Aunque, como siempre, a lo mejor en un futuro nos da sorpresas. Y a día de hoy, como os digo, la interpretación de Copenhague es la más extendida, aunque técnicamente nadie ha desmentido ni las ondas piloto ni, por ejemplo, el multiverso de Everett. Pero en realidad, si somos prácticos, el motivo por el que Copenhague ha dominado es porque ha dado un marco matemático que permite hacer predicciones, aunque estas predicciones sean probabilísticas, y esas predicciones dan resultados correctos. Es decir, si la función de onda te dice que tienes un 30% de posibilidades de que suceda esto, un 40% de que suceda esto y un 30% de que suceda esto otro, y tú te vas al laboratorio y haces el experimento montones de veces, eso es lo que vas a observar. 30% de veces la primera opción, 40% de veces la segunda opción, 30% de veces la tercera opción. E insisto en que esto funciona. El problema para los que no quieren aceptar Copenhague es que no explica de qué depende que el resultado sea uno u otro. Hay incluso copenhaguistas que dicen que si el modelo probabilístico funciona es que la naturaleza es probabilística. Aunque no es algo extendido y los físicos más expertos en teoría de la ciencia no lo defienden, aquí se cae en un grave error argumental. Por ejemplo, hace centenas de años nuestros ancestros podrían pensar que los cometas que aparecen en el cielo o las lucecitas que se ven cada noche son aleatorias. Tú te coges tu modelo y dices, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una lucecita pequeñita que pase muy rápido? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga esto? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga lo otro? Tú planteas tu modelo probabilístico, te vas cada noche a observar al cielo y puedes predecir cuál es la probabilidad de que te encuentres cada una de estas cosas. Y va a funcionar. Pero eso no hace que el que podamos observar una noche concreta un planeta o un cometa o una estrella o lo que sea algo aleatorio. A día de hoy sabemos que todos esos cuerpos se mueven siguiendo una ley de gravitación universal, o si queréis la relatividad general de Einstein, y que el que pasen por delante de nosotros es de todo menos aleatorio. Así que el modelo probabilístico funcione no garantiza que la naturaleza sea aleatoria. Lo único que garantiza es que el modelo probabilístico funciona. Y esto suele llevar el debate a otras cuestiones como la predicción de cuándo un núcleo se va a desintegrar. Cuando uno tiene núcleos radiactivos, se sabe cuál es la probabilidad de que se desintegren en un instante dado, pero no se sabe exactamente cuándo se van a desintegrar.
No hay ninguna forma de decir, pues este núcleo concretamente se va a desintegrar mañana por este motivo o este otro se va a desintegrar dentro de una hora por este motivo. Dos núcleos, en principio iguales, se desintegrarán uno hoy y otro mañana y no hay ninguna forma de predecir el porqué. Un copenhaguista que defienda la aleatoriedad a capa y espada defenderá que esto es una evidencia de que la naturaleza no es predictible. Ahora, alguien que esté incómodo con el copenhaguismo lo que planteará será que ahí hay algo que no se está entendiendo. En 2010 surgió una rama del copenhaguismo muy interesante que es el bayesianismo cuántico. Estos físicos dependen que el principio de incertidumbre es cierto, igual que la interpretación de la onda piloto o que la interpretación de Beret, pero que la función de onda de probabilidad es algo artificial y humano. Y aquí entra en juego el concepto de bayesianismo, que los que conozcáis probabilidad matemática os sonará. Básicamente, lo que hacen estos físicos es decir que las partículas realmente tienen posición y velocidad, pero que dicha posición y velocidad no nos son accesibles y por tanto nosotros con la información de la que disponemos solo podemos acceder a ellas probabilísticamente. Entonces, el bayesianismo digamos que es como una reforma de la interpretación de Copenhague en la cual no se niega la existencia de una realidad, pero sí se niega nuestra capacidad de acceder hasta ella y se acepta resignadamente que tenemos que limitarnos a trabajar siempre con probabilidades. A mí, como opinión personal, que puedo estar completamente equivocado, me parece que este punto de vista es mucho más digno que el copenhaguismo y espero que sea el que vaya tomando fuerza dentro de unos años. Esto no significa que yo esté convencido de que la interpretación de Copenhague sea errónea, solo que a título personal, como ser humano con la opinión que soy, opino que ojalá que sea errónea y que la naturaleza no sea como la interpretación de Copenhague dice que tiene que ser. Es decir, a mí me gustaría que hubiese una realidad y que aunque tengamos que aceptar que no podemos acceder a ella, dicha realidad existe. Y no voy a negar, si os parece mal en los comentarios, que evidentemente esto es un acto de fe ante una cuestión que a lo mejor debería ser más agnóstica. Pero no es menos cierto que quienes defienden que todo es evidentemente aleatorio también están tomando partido sin tener ninguna evidencia definitiva en ese sentido. Y hasta aquí todo por hoy. Espero que este vídeo os haya interesado mucho y próximamente seguramente profundice más y plantee otras interpretaciones.